campañas electorales en los años 2011 y 2016. No podemos tener lecturas que no partan de revisar ese expediente judicial. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas. Desde que esta sentencia es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora y por lo tanto de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es: ¿puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas. Implica un vicio de gravedad. ¿Y cuál es la base? Artículo 139, numeral 2 de la Constitución. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. En las fechas en las que se realizaron las campañas electorales en los años 2011 y 2016. No podemos tener lecturas que no partan de revisar ese expediente judicial. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas. Desde que esta sentencia es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora y por lo tanto de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es: ¿puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas. Implica un vicio de gravedad. ¿Y cuál es la base? Artículo 139, numeral 2 de la Constitución. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. En las fechas en las que se realizaron las campañas electorales en los años 2011 y 2016. No podemos tener lecturas que no partan de revisar ese expediente judicial. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas. Desde que esta sentencia es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora y por lo tanto de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es:
¿Puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas, implica un vicio de gravedad. ¿Y cuál es la base? Artículo 139, numeral 2 de la Constitución. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. En las fechas en las que se realizaron las campañas electorales en los años 2011 y 2016. No podemos tener lecturas que no partan de revisar ese expediente judicial. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas. Desde que esta sentencia es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora y por lo tanto de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es, ¿puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas, implica un vicio de gravedad. ¿Y cuál es la base? Artículo 139, numeral 2 de la Constitución. La independencia en el ejercicio de la judicial. ¿Cuáles entonces son las consecuencias de que el Tribunal Constitucional haya insertado datos falsos en su sentencia? Son varias respuestas. Desde que esta sentencia es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora y por lo tanto de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es, ¿puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional? Y la respuesta de la Fiscalía es que usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas, implica un vicio de gravedad. ¿Y cuál es la base? Artículo 139, numeral 2 de la Constitución. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. En las fechas en las que se realizaron las campañas electorales en los años 2011 y 2016. No podemos tener lecturas, el primero que no parta es que usted de revisar ese expediente judicial. Y el segundo, ¿cuál entonces son las consecuencias
de que el Tribunal Constitucional El primero haya insertado es que datos falsos esta en su sentencia. sentencia. Y el segundo Son varias respuestas. es que no se cumple. Desde que esta sentencia es una sentencia proponer el política orden que y por voy lo a tanto presentar los prevaricadora argumentos de esta última y por lo posición tanto y luego iré de una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en un próximo periodo legislativo que se dé a consecuencia de un proceso democrático y por lo tanto lo ubica usted en una sentencia que no puede ser aplicable. Entonces la siguiente pregunta es, ¿puede usted, un juez ordinario, dejar de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional?